Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para dar la clase que corresponde al día 17 de mayo. La vez pasada, la última clase que hablamos, mencionamos acerca de esta clase, la cual se titula Libres en Cristo, y es de la misma unidad 2, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Esta es la más importante de toda la serie de las clases de los Gálatas, ya que el capítulo 5 es donde se llega a la aplicación de toda el propósito de la carta, ¿verdad? Vemos cómo la carta, capítulo tras capítulo, desde el principio empieza a persuadir. Es una carta persuasiva, es una carta que está escrita de una manera imperativa, está dando órdenes, se nota la frustración, ¿verdad? A través de la carta, se nota que Pablo estaba molesto cuando la estaba escribiendo, estaba un poco disgustado, tal vez no enojado, pero sí como que un poco disgustado. A través de sus líneas se siente esa inconformidad, ¿verdad?, del apóstol con los cristianos de Galacia. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que en realidad la meta de Pablo con esta carta era la libertad que tenemos nosotros en Cristo versus la esclavitud que existe al sujetarnos a la ley, al legalismo. Entonces, Pablo aquí va a hacer el último y gran esfuerzo en persuadir a los Gálatas, ¿verdad?, a que cambien su manera de pensar, a que la manera original de pensar que obtuvieron cuando escucharon el Evangelio la primera vez era la correcta, y que este evangelio mixto, ¿verdad?, con la ley, con el legalismo que les habían ofrecido los cristianos judaizantes, estaban corrompiendo, ¿verdad?, la sana doctrina, estaban tratando, ¿verdad?, de cambiar el carácter del evangelio. Y ahí es donde Pablo tuvo que intervenir. Incluso nos habla, ¿verdad?, que hubo apóstoles del Señor, entre esos Pedro, ¿verdad?, el cual se opuso, ¿verdad?, a todo esto que Pablo había hablado, y tuvo que Pablo ponerlo en su lugar, ¿verdad? Y incluso también a Bernabé tuvieron que llamársele la atención. Pablo hace mención de esto. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que Pablo no tenía reservas a la hora de defender la verdad del Evangelio. Si algo estaba mal, él lo iba a corregir. No importa hasta dónde tenían que llegar las consecuencias. Sabemos que parte de las consecuencias de esta carta fue el concilio en Jerusalén. Vemos también que hubo mucho desorden, desosiego, porque se estaban infiltrando doctrinas que no estaban correctas. Una de ellas, ¿verdad?, era cumplir con el legalismo o con la ley. Recordando bien, ¿verdad?, antes existía el proselitismo, existía, ¿verdad?, los conversos al judaísmo, y cuando tú te convertías al judaísmo, en el pasado tú tenías que adoptar las leyes, y una de las principales, si no es que la primera que se tenía que llevar a cabo si tú eras un varón, era la circuncisión, ¿verdad? Entonces, para poder entrar a esta religión o a esta fe, tenías que circuncidarte si tú venías de otra fe o de otro credo, ¿verdad?, de alguna otra nacionalidad. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Los cristianos primeros, ¿verdad?, los primeros cristianos no sabían de qué manera Dios iba a operar. La primera vez que se dejó ver, ¿verdad?, la gracia con los gentiles fue en la casa de Cornelio. Vemos cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos, les bautizó, hablaron en otras lenguas, ¿verdad? Vimos en ellos el poder del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos, pero también vemos nosotros, hermano, cómo ellos
no habían sido circuncidados, no habían hecho ningún tipo de obligación con el judaísmo. Entonces, a partir de ahí empezaron a ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo se movía entre los gentiles, ¿verdad?, sin necesidad de llevar un ritualismo religioso. Entonces, Pablo se vio envuelto en esta realidad cuando él salió a predicar, ¿verdad?, a las diferentes regiones de Asia, a las diferentes regiones europeas, y él se dio cuenta de que el Espíritu Santo venía sobre la gente, milagros sucedían con la gente, conversiones masivas sucedían, y que ninguno de ellos, ¿verdad?, tenía que pasar por ningún ritualismo del judaísmo. Entonces, a eso es a lo que llama Pablo la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Pablo creía que solamente por fe en Jesucristo, ¿verdad?, era suficiente para la salvación. Claro, él enfatizaba mucho en vivir una vida piadosa, no porque no estaban bajo la ley significaba que era ocasión de pecar, sino muy por el contrario. Ahora que tienes conciencia del Señor, tú tienes un compromiso de vivir una vida piadosa, ¿verdad? Y aquí también vemos nosotros cómo Pablo hace la diferencia al hablar de la libertad. La libertad es cuando tú crees que por fe en Jesucristo tú has recibido esa salvación y vives de acuerdo a esa gracia. Cuando tú piensas que tienes que circuncidarte y seguir el ritualismo de una religión, a eso es a lo que Pablo le llama legalismo y lo que dice que no aprovecha en nada. Vamos a ver qué nos dice la Escritura para poder entenderlo todos juntos, ¿les parece? Fíjese lo que dice la verdad central o el versículo clave en esta lección. Dice Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay que recordar que la enseñanza ha sido progresiva. ¿A qué me refiero? La doctrina ha sido progresiva a través de las edades. Nosotros vemos cómo Dios, ¿verdad?, trató con Adán y Eva, cómo puso la ley en sus corazones, cómo les daba ordenanzas, les daba mandamientos. Y usted dice, a ver, hermano, discúlpeme, pero yo no vi ninguna tabla de mandamientos para Adán y Eva. Sí había, solamente que Dios se los hablaba. Como por ejemplo, cuando le dice, de este árbol no comerás. Ese es un mandamiento, ¿sí? Ese es un mandamiento. Nomás déjeme darle un tip o una clave. Cuando hay mandamiento es porque el pecado está presente. Si el pecado no está presente, no hay necesidad de dar mandamientos, ¿sí? Entonces quiere decir que si Dios le dijo no lo hagas, es porque el hombre podía ser capaz de hacerlo. En otras palabras, aunque te diga que no lo puedes hacer, entonces te tengo que decir cuál es la consecuencia en caso de que decidas desobedecer. Quiere decir que el hombre tenía manera de decidir mucho antes de que probara del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él tenía opción de obedecer o no hacerlo, aunque ignorara él que la desobediencia era un pecado. Es por eso que Dios le dio mandamientos, ¿sí? Le dijo eso. También le dice, vas a cultivar la tierra. Cuando le trae a la mujer y le dice, ahora ella será tu varona, ¿verdad? Todas esas son ordenanzas. O sea, lo que pasa es que nosotros no lo analizamos y no nos damos cuenta. Pero Dios dejó instituido. El matrimonio se instituyó desde el momento en el que Dios le dio al hombre, le presentó a la mujer y la trajo para que la mirara. Ahí empezó la institución del matrimonio. No existió la fornicación entre los primeros padres, que fueron Adán y Eva, sino que Dios se la presentó y le dijo, ella es ahora, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Que fue creada, y Adán mismo dijo, ella será llamada varona, puesto del hombre vino. Entonces Dios ya daba mandamientos, ponía en el corazón del hombre también las cosas que debía de hacer. Vemos nosotros a Caín y a Abel, a ambos podían escuchar la voz de Dios.
Tal es así que incluso después de que Caín se levantó contra Abel para matarlo, dice la escritura que las sangres, no la sangre, las sangres, ¿sí?, de Abel clamaban delante del Señor. ¿A qué se refiere con las sangres? Estaba hablando de las generaciones. Fue el primer atentado que hizo Satanás para detener la profecía que Dios había dado, porque la primera profecía viene de Dios. Ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza, ¿sí? Y de su simiente nacerá ese que va a herirte en la cabeza. Entonces, de la mujer vendría uno, ¿sí?, que tendría la autoridad para destruir las obras del diablo. Y vemos que ese fue Jesucristo. Entonces Dios estaba proveyendo la salvación para el hombre a pesar de que acababa de cometer pecado. ¿Y qué sucedió en ese aspecto? Bueno, sucedió, ¿verdad?, que a través de Jesucristo vino esta salvación, que es de lo que estamos hablando ahorita en clase. Entonces, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Vemos a sus hijos, ¿verdad?, que también crecen, y vemos a una generación, ¿verdad?, que pintaba para ser pecadora y otra que pintaba para ser justa, ¿verdad? Entonces, viene Abel, el cual agradó su ofrenda a Dios, puesto que escogió de lo mejor, puesto que escogió, ¿verdad?, el ejemplo de su padre para hacer las cosas, porque si recordamos, desde que Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Dios sacrificó animales. ¿Cómo puede ser posible? Sí, los vistió. Dice la escritura que puso pieles sobre ellos para cubrir su desnudez. Eso significa que hubo derramamiento de sangre, hubo un sacrificio para que viniera la cobertura al hombre y pudiera cubrir su desnudez. En otras palabras, su pecado, ¿sí? Entonces, más adelante, ¿verdad?, vemos que Abel llevaba la misma tradición, una tradición que Dios había hecho, un mandamiento que Dios había instituido, ¿sí? Aunque no estaba escrito en una tabla, eran ordenanzas de Dios, eran ejemplos a seguir de lo que Dios había hecho ya. Entonces, ¿qué sucedía? Que viene Caín, se levanta contra Abel por envidia, porque Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano y no la de él, y Caín mata a Abel, ¿verdad? Las sangres o las generaciones de Abel claman delante del Señor, y el Señor se aparece, ¿verdad? Le llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Él podía escuchar la voz de Dios. Caín podía escuchar su voz. Y le dijo Caín, ¿acaso soy guarda de él? Y Dios, viendo, ¿verdad?, que todavía después de que le estaba dando la oportunidad, ¿sí?, de que se arrepintiera, porque cuando Dios te hace una pregunta es porque te está dando la oportunidad de que reconozcas y te arrepientas. Cuando Dios no necesita, hermano, Dios no necesita hacer preguntas. Dios sabe todas las cosas. Cuando Dios te pregunta, como cuando le dijo a Adán, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no hicieras? Si Adán hubiera dicho, sí, Señor, yo comí y te desobedecí, y yo tomo la responsabilidad de eso, que el castigo venga sobre mí. Esto hubiera dado un giro completamente distinto al que tenemos ahora, ¿verdad? Pero el hombre no, le echó la culpa a la mujer a la serpiente, y la serpiente no tuvo a quien más. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, así sucedieron las cosas. Vemos que sus hijos heredaron la misma naturaleza. Dios le pregunta a Caín, y Caín evade la pregunta de Dios con otra pregunta, ¿sí? Y a Dios esto le molesta, porque le dio la oportunidad de reconocer que había matado a su hermano y que podía enmendarse ese pecado. Pero lejos de eso, jugó a ser el inteligente con Dios, y eso estuvo muy mal, y por eso Dios también trajo castigo, ¿verdad? Ya Dios proveería un tercer hijo para que de ahí viniera la nación santa, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué digo esto? ¿Han cambiado las cosas? Sí. Después de esos preceptos que ya Dios había instituido desde el tiempo de Adán y Eva, vemos que en el tiempo de Noé se había perdido mucho de todo esto. Dios tuvo que volver a llamar a Noé, y Noé tuvo que obedecer, ¿verdad? Él pudo haber desobedecido también, pero Dios le dijo, haz esto, haz un arca para que te salves tú, para que se salven los tuyos, ¿verdad? Dios le dio instrucciones, eran mandamientos, hermano. Le estaba dando una ordenanza, ¿sí?, que hiciera algo. Si él no hubiera cumplido con esos mandamientos,
él ahorita hubiera perecido y todas las generaciones con él. Hasta ahí hubiera llegado la vida humana. Pero hubo este varón que obedeció. Es por eso que obedecer las cosas de Dios acarrea vida. Más adelante el conocimiento sigue, ¿verdad? Dios se sigue mostrando, vemos a un Abraham. Y entonces ya no solamente eran mandamientos, sino que ahora también Dios exigía en la piel, en la carne, ¿verdad? Un precepto que era la circuncisión. Con Abraham viene una nueva generación distinta a todas las demás, una generación la cual se llamaría una tierra santa, un gentilicio santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, sí. Entonces ellos empiezan a practicar los mandamientos de antaño, el sacrificio para que los pecados sean enmendados, ¿verdad? El escuchar a Dios, tener tiempo para escuchar a Dios, ¿verdad? Y el sacerdocio hacía todas esas cosas. Viene Cristo y Cristo explica todas las cosas. Cristo cumple toda la ley desde Adán y Eva hasta el tiempo en el que Él fue crucificado. Se cumplieron todos esos mandamientos, todas esas ordenanzas. Entonces Jesucristo establece, ya no hay necesidad de un sacrificio porque ya fue uno y fue para siempre. Entonces lo único que necesita ahora, ¿verdad?, la humanidad es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptarlo como su Salvador, confesar su pecado, apartarse de él. Y al creer nosotros en Jesucristo, hermano, viene esa salvación y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y posteriormente incluso puede venir a bautizar nuestras vidas. Y a esta es a la libertad que Pablo peleaba. ¿Por qué quieres regresar hasta el tiempo de Adán y Eva? ¿Por qué quieres regresar hasta el tiempo de Noé? ¿Por qué quieres regresar hasta el tiempo de Abraham? ¿Sí? Entiende que las ordenanzas que se le dieron a Abraham, los estatutos, los preceptos que se le dieron a Moisés, eran una continuación de lo que ya estaba establecido. Y esto que estamos teniendo nosotros ahora, que es la libertad en Cristo, es una continuación de lo que ya estaba establecido. Esto ha sido, la ley iba alcanzando grados más altos hasta el tope que fue Jesucristo. Jesucristo cumple todo, ahí es el tope. Al cumplir Jesucristo, entonces ya viene la libertad, ya no hay necesidad de vivir en rudimentos, en legalismo. Ahora lo que nosotros tenemos es la libertad en Cristo, la misma libertad que se les dio a Adán y Eva desde un principio antes de que conocieran el pecado, ¿sí? La misma libertad. Puedes pasearte por donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, pero nada más recuerda que el bien y el mal existen. Y que si tú comes del fruto del mal, vas a pagar una consecuencia, ¿sí? Eso no ha cambiado. Tú vienes a Cristo, tú amas a Cristo y tú recibes tu vida eterna. Pero si tú sigues probando del fruto del mal, tarde o temprano la muerte te va a alcanzar, aunque hayas aceptado a Cristo, ¿sí? Por eso Pablo dice, es mejor que te apartes, ¿sí? No porque ya no estás bajo el rudimento de la ley significa que tú tienes ocasión de pecar. El aceptar a Cristo, ¿verdad?, no te hace inmune a que no puedas caer en pecado. Lo que hace es que te da la fortaleza para vencer el pecado en tu vida. Y eso es lo que tenemos nosotros que practicar, ¿verdad? Esta verdad. Bien, pues entonces vamos a ver los 3 puntos que hay en la clase. La clase nos está hablando, punto número 1, de estar firmes en la libertad. Número 2, libres para servir en amor. Y 3, vivir por el Espíritu. ¿Qué son estas 3 verdades? Vamos a verlas. Pero antes vamos a leer un poquito acerca del capítulo 5. A mí me gustaría que lo leyéramos. Vamos a tratar de leerlo todo y vamos a irlo explicando, así como también la clase se irá explicando a su vez. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo todos juntos. Gálatas 5 nos dice, estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la circuncisión, recuerde que era simplemente, ¿sí?, un emblema, ¿sí? Era
era un requisito para ser parte del pueblo escogido del real sacerdocio, pero porque iba a ser parte en su piel, en su ser, ¿verdad? Ahora recordamos que esto viene a ser lo mismo cuando Cristo viene al corazón y el Espíritu entra y sella, ¿verdad? Nuestra vida, viene a nuestro corazón, tiene el mismo significado, ¿sí? Es una señal que ya hay en nosotros, ¿sí? Es una señal que está en nuestro corazón, en nuestra mente. Es una señal, ¿verdad?, que nos identifica como hijos de Dios. Así como el judío puede decir, bueno, si tú necesitas una señal, yo te la puedo enseñar en mi cuerpo, ¿verdad?, que es mi circuncisión. También el cristiano puede decir, bueno, yo tengo el Espíritu de Dios en mí, ¿verdad? Entonces, esa es mi señal. Entonces, aquí nosotros vemos que Pablo defendía esto. Así como el cristiano, una vez que acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene sobre su vida y sella su vida, y ahora tiene que cumplir con los estatutos y mandamientos que Jesucristo dejó. ¿Y cuáles fueron? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera estás cumpliendo de todas maneras con las leyes y los preceptos. Aún fueron más allá cuando pasó el concilio de Jerusalén, como lo habíamos hablado. No se nos permite, dice, te abstendrás de comer sangre, te abstendrás de comer animales que mueran ahogados, ¿sí? Te abstendrás de la fornicación y te abstendrás de la idolatría. Entonces, esas 4 cosas, a un lado de las añadidas a lo que Jesucristo dejó establecido de amar a Dios con todo nuestro corazón y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, son los mandamientos del cristiano. Entonces, cuando usted viene a Cristo y usted acepta a Cristo y usted viene el Espíritu Santo a su vida, usted tiene que cumplir con estos mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo y lo que se acordó en el concilio de Jerusalén, ¿sí? No idolatría, no fornicación, no comer de ahogado, ¿verdad? Y no comer sangre. Esas son las cosas que están tan prohibidas incluso para nosotros los cristianos. Ahora, el que se circuncida es porque ha aceptado el judaísmo, y al aceptar el judaísmo tú tienes que cumplir con toda la ley, todas las ceremonias, todas las cosas, todos los preceptos, todos los estatutos. Y aparte, si eres un judío converso al cristianismo, todavía también tienes que practicar, ¿verdad?, las leyes que Jesucristo dejó establecidas para el cristiano. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pablo dice, es como retroceder. Es como si te hubieras empezado una carrera y te detuviste, no pasaste la estafeta, sino que ahora, ¿verdad?, te detienes. ¿Y qué estás haciendo? Que estás deteniendo el progreso, porque ahora tú regresas hacia atrás, te detienes a media carrera, no terminas la carrera, ni tampoco pasas el estandarte para que otra generación siga esa carrera. Entonces Pablo, ¿sí?, da una, no me gustaría decir crítica constructiva, pero da un fuerte regaño, ¿verdad?, y una fuerte llamada de atención en lo que estaban haciendo, sí, los hermanos de Galacia. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Verso 3. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, y lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estas son palabras fuertes, ¿sí? Aquí Pablo te está diciendo, ok, tú quieres estar bajo la ley, adelante. Nada más que la ley pesa mucho y no la vas a poder cumplir, al menos no sin Cristo, ¿sí? Y una vez que la hayas tratado de cumplir, vas a entrar en una frustración grande porque no vas a poderlo hacer. Nadie, ningún judío, ni antes ni después de Cristo ha podido cumplir la ley. Solamente Cristo ha podido cumplir la ley en su totalidad. Aquí vemos nosotros, ¿verdad?, que les estaba diciendo Pablo, ¿qué es lo que quieres de la ley? Cumplirla no lo vas a lograr, ¿sí? Cristo ya la cumplió por ti, solamente acepta que Él ya lo hizo por fe y tú vas a poder recibir los beneficios de ese cumplimiento, ¿verdad?, de la ley a través de Cristo. Y aquí lo que nos dice, ¿verdad?, dice, bueno, una vez que tú aceptes el circuncidarte y el entrar al judaísmo, tú ya estás desligado de Cristo,
¿Por qué? Porque estás rechazándole a Él. Nosotros sabemos que los judíos no han aceptado a Cristo, no lo aceptan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a irte a una religión, ¿verdad? Donde desechan a Cristo. Como les dije hace tiempo, yo tengo amigos, ¿verdad? Conocidos, incluso rabinos judíos, y yo tengo unos conocidos, ¿verdad? Que ellos, me han explicado algunas cosas que pasa cuando viene la transformación, ¿verdad? O cuando viene la conversión al judaísmo. Hay algunos que siendo cristianos, ¿verdad? Pasan por este proceso. Lo primero que viene es la circuncisión, ¿verdad? Entonces después tienes que desligarte, ¿verdad? De toda creencia en el cristianismo. Muchos dicen, bueno, no te obligan a negar a Cristo. Otros dicen que sí. Entonces yo no he pasado por una conversión al judaísmo, yo no sé, ¿verdad? Sé lo que se me ha contado, y sé, ¿verdad?, que la mayor parte de la gente que pasó por esto sí los hace negar a Cristo, ¿verdad? Entonces es tremendo, por eso Pablo dice, porque Pablo conocía lo que era el cambio de religión, ¿verdad? Si tú quieres entrar al judaísmo, te van a obligar a circuncidarte, a cumplir la ley, y aparte te van a hacer que niegues a Jesucristo. Por eso dice, entonces ya te desligaste de Jesucristo al renunciar en Él, ¿verdad? Y por ende, ¿verdad?, si te justificas a través de la ley, entonces ya la gracia no opera en ti, ¿sí? Y ya has caído de ella, te has despojado de ella, y entonces vas a vivir otra situación muy distinta, ¿verdad? Y aparte de entender que estamos negando a Cristo, ¿verdad? Porque estamos negando la eficacia de su sacrificio y pensamos que al entrar al judaísmo otra vez tenemos que hacer sacrificios para la remisión de pecados, que en realidad en Cristo eso ya quedó omitido. Entonces, fíjese lo que dice más adelante. Pues nosotros por el Espíritu guardamos la fe de la esperanza, ¿sí? La fe de la esperanza. Permítanme. Dice, de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, hablando de la carrera. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué refiere esto? Que una sola duda puede acarrear un problema muy grande. ¿Por qué? Porque vienen, siembran otra semilla, empieza otro credo, y de ahí se empieza, ¿verdad? Es como la levadura cuando le cae a la masa, pues ya echó a perder toda la masa. Entonces, aquí lo que sí me gustaría enfatizar en esto es que estamos escuchando. Muchas veces los cristianos nos abrimos, ¿verdad?, a que otras personas vengan a predicar a nuestras congregaciones, nos abrimos a escuchar a otros creyentes. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, a quién estamos escuchando y de dónde vienen estas enseñanzas, porque eso ha llevado al decaimiento de la doctrina y de la fe y de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les dice otras cosas. Para muchos no todo es pecado, para muchos juzgan y critican las cosas de una manera distinta. Algunos piensan, ¿verdad?, que algunas cosas están bien, otras no. Otros se han abierto mucho al pecado, lo han tolerado dentro de las iglesias y luego van y lo predican a todas las demás gentes. Entonces, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué estás permitiendo tú? Si tú quieres saber qué es lo que piensa Dios y de qué manera podemos nosotros moralmente, éticamente, ¿sí?, vivir una vida piadosa, te recomiendo leer las 13 cartas de Pablo. Pues ahí está toda la moral, toda la ética y toda la doctrina de un cristiano, ¿sí? Entonces, de hecho, Pablo, como lo dije en clases anteriores, nos dice que vamos a ser juzgados por su evangelio, y ese evangelio está en las 13 epístolas que él escribió, ¿sí?
Pueden ser 14 si consideramos a Hebreos también, mas no se ha considerado aún que Hebreos sea parte de la misma. Creo fielmente, ¿verdad?, que las cartas de Juan, también la de Santiago, las de Pedro, ¿verdad?, el libro de Hebreos, creo que todas esas también tienen mucho que aportar a este evangelio, ya que para cuando Pedro escribió esas cartas, ya había tenido esta confrontación con Pablo, ya había entendido a través del concilio de Jerusalén, ¿verdad?, cuál era la verdad y en qué estaba basado el verdadero mandamiento y la verdadera doctrina. Y es cuando él ya escribe. Incluso si usted lee la carta de Pedro, la segunda carta, se va a dar cuenta que al final él reconoce la gracia que Dios le ha dado a Pablo, y que aunque a veces sus cartas son difíciles de entender, ¿verdad?, de todas maneras tienen buena fama y pueden llegar, ¿verdad?, al corazón del ser humano. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Dice: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí la palabra en el idioma original es distinta, ¿sí? Es una palabra más fuerte, y ahorita la vamos a mencionar para que usted sepa a lo que se refiere el verso 11, ¿sí? ¿Por qué Pablo decía, bueno, y si yo aún predico acerca de la circuncisión? Pablo no estaba peleado con la circuncisión, ¿sí? Lo que quería era que entendieran que era un ritual obsoleto, ¿sí?, que ya no era necesario, que no tenía nada que ver con la salvación. Eso es lo que él quería dar a entender. También cuando dice todo alimento es sano si nosotros oramos por él. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el alimento era kosher, ¿sí? En otras palabras, era el alimento que Dios permitía o que prohibía de acuerdo a los rudimentos de la ley. Entonces Pablo siempre peleaba. Bueno, cuando bajó Noé, ¿qué le dijo el Señor? Mata y come de todo, porque todo os servirá para comer. Eso es lo que peleaba Pablo. O sea, sí podemos entender, decía Pablo, que antes que hubiera ley ya había un Dios, ¿sí? Ya había un Dios que salvaba por gracia, ya había un Dios que salvaba por fe, ya había un Dios que limpiaba todo alimento por fe. Entonces esto es lo que Pablo peleaba, que pudiéramos entender que la ley vino porque en el tiempo que vino había mucha corrupción, se tenía que separar a un pueblo, que había pasado muchos años, Dios había estado en silencio, y que todo precepto y mandamiento que Dios había puesto en el corazón del hombre se había exterminado, y que ahora lo tenía que poner, ¿verdad?, en tablas, en la ley, y volver a escribirlo en el corazón del hombre, para que empezara un pueblo santo, apartado, que no se contaminase con las otras naciones y que pudieran vivir una vida apartada para Dios. Pero era un prototipo, ¿sí?, para que Jesucristo pudiera cumplir esa ley y demostrarnos, ¿verdad?, que lo difícil y lo imposible en la ley, Dios lo hizo posible a través de Cristo, y que ahora nosotros podemos regresar al tiempo antes de la ley y ser salvos por gracia, comer de cualquier alimento por gracia, ¿verdad?, por esa fe que nosotros tenemos al orar y creer que Dios limpia todo alimento. Entonces, claro está que como seres civilizados no vamos a participar de todo lo inmundo, ¿verdad? Pero cuando nos dice participa de todo alimento, nos está hablando, tú come con la conciencia de que eso no te va a hacer daño, no va a estar tóxico. Si el animal era inmundo, tú como quiera, no hay problema, nada más ora por él. Ahora, claro está que nosotros como creyentes que vivimos vidas piadosas, tratamos de entender, ¿verdad?, el corazón de Dios, y que se nos está diciendo, ¿verdad?, de qué manera nosotros podemos participar de los alimentos. Ahora, eso ya quedó asentado también en el concilio de Jerusalén. Solamente que los animales no mueran ahogados, ni comer la sangre tampoco de los animales. De ahí en fuera hay que dar acción de gracias y permitirnos, ¿verdad?, el comer el alimento. Bien. Sigue más adelante, nos dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. La palabra aquí mutilase es una palabra que se utilizó porque el vocabulario es fuerte. La verdad, los que predican la circuncisión, dice,
Ojalá, lo que está diciendo aquí es, bueno, esta palabra viene aquí y está mal usada, fue la traducción la que la mal usó. Aquí lo que está diciendo el apóstol es Dios permita, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Dice, Dios permita que aquellos que vienen y les predican de la circuncisión se les resbale el cuchillo y no solamente corten el prepucio, sino que también se castren. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Por eso dice aquí, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mutilar es mochar un pedazo, ¿verdad? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo? Lo que hemos venido compartiendo desde hace rato. No porque nosotros estamos en la gracia, no porque nosotros no tenemos que estar cumpliendo toda la ley y las ceremonias de la ley, significa que nosotros estamos libres para pecar. El pecado es pecado y no tiene otro nombre. Dios lo sigue reprochando, lo sigue reprobando, y Dios no permite que el pecado esté cerca de sus hijos, incluyéndote a ti y a mí. Entonces, esto significa que yo, por plena conciencia y por haber aceptado a Cristo, por haber entendido su amor y su misericordia, yo no debo de participar, ¿verdad?, del pecado. Entonces, si lo hago, entonces yo no he conocido a Cristo, ¿sí? Y yo puedo decirle a medio mundo que yo conocí a Cristo y que yo creo en Él. Nuestros hechos, hermanos, nuestros frutos, eso es lo que determina si yo soy hijo de Dios o no. Bien, y dice más adelante, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando, ¿verdad?, acerca de que ¿para qué quieres cumplir toda la ley? Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es suficiente. Amar a Dios y al prójimo es todo lo que se necesita de la ley. Porque si tú amas a Dios, no vas a pecar contra Él. Si tú amas a tu hermano, no vas a pecar contra Él. Eso es lo que nos está dando a entender la palabra el día de hoy. Y cuando dice, entonces miren, porque si ustedes van a vivir de esta manera, bueno, está bien, nada más que ahora unos creen en la ley, otros no creen en la ley, y ahora las enemistades van a empezar los problemas, y a lo mejor van a terminar, ¿verdad?, por separarse, o aquí dice, ¿verdad?, por comerse unos a otros, en otras palabras, por un pleito fuerte entre los hermanos. ¿Qué nos dice el verso 16? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto es una referencia contextual y vamos a tener que ver el contexto para poder entender el pretexto. Aquí nos dice, ¿verdad?, el contexto, que cuidado de no mordernos unos a otros y de destruirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque ya hay dos fuentes en la vida del cristiano. El cristiano que escucha el Espíritu en su corazón, la ley que está escrita en su corazón, o el cristiano que desea vivir en pecado y que coquetea, ¿verdad?, o que se deja seducir por el pecado. Entonces aquí tenemos ahora a la carne y al espíritu, el espíritu representando, ¿verdad?, la ley escrita en nuestro corazón de Dios, y también, ¿verdad?, vemos a la carne, la cual se rebela contra esa ley escrita en nuestro corazón. Esto nos habla de algo muy profundo, porque nos está diciendo que continuamente nosotros estamos en una lucha, ¿verdad? Hay un hermano que canta una canción, un canto, no es de aquí, creo que es brasileño, se llama Talles Roberto, creo que sí, se llama Talles Roberto, y se llama Arde otra vez la canción. Es una canción hermosa, se tradujo al español, y ahí nos dice, ¿verdad?, que el pecado está a la puerta y llama, ¿verdad? Entonces dice, yo quiero volver otra vez a tus ríos. Vemos la lucha de un cristiano, ¿verdad?, que se dejó seducir por el mal y que ahora viene a Cristo de nuevo. Entonces esta es una lucha muy fuerte que hay en nosotros, y nosotros tenemos que vencerla todos los días, hermano. ¿Y cómo la vamos a vencer si no es a través de la oración, a través de una disciplina de ayuno, ¿verdad?, a través de una disciplina de lectura de la palabra? Usted tiene que cumplir con los 5 ejercicios espirituales, lo cual es, ¿verdad?, la primera, ¿verdad?, orar, leer la Biblia,
ayunar, aunque no lo haga todos los días, pero tener una disciplina de perder una vez a la semana, hacer un ayuno para fortalecerse, ¿verdad? El congregarnos entre nuestros hermanos, ¿verdad? Y finalmente, el compartir la palabra con otros. Si nosotros podemos hacer estas 5 cosas, usted se está ejercitando espiritualmente de una forma correcta. Y entonces su espíritu, ¿verdad?, va a gobernar sobre la carne. Imagínese, es como si usted tuviera, ¿verdad?, vamos a ponerlo así, 2 perros, ¿verdad? Un perro, ¿verdad?, usted lo alimenta mucho, y al otro perro usted no lo alimenta. Entonces, a la hora de que usted los tenga ahí afuera, ¿verdad?, si esos 2 perros se pelean, ¿cuál va a ganar? ¿El que está bien alimentado y fuerte o el que está mal alimentado y débil? Entonces, haga usted este juicio usted mismo en su vida. Y usted dígame, ¿quién es al que usted está alimentando más? ¿Está alimentando más la carne y los deseos de su cuerpo, los deseos de su mente y de su corazón? ¿Y hace lo que usted quiere hacer y le da rienda suelta al pecado? ¿O en realidad usted está alimentando más al espíritu haciendo estos 5 ejercicios espirituales y usted se está fortaleciendo en el Señor? ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, hermano, cuando venga el problema, si usted está ejercitado en el espíritu, usted va a salir adelante. Pero si usted no está ejercitado en el espíritu, usted se va a ir para abajo, ¿sí? Y va a tener problemas graves y va a ser muy difícil que salga de ellos. Es por eso que siempre tenemos nosotros que estar al pendiente, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Ahora dice, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya nos guía, ya nos da una ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que es una ley de obediencia, de amar a nuestro prójimo, de no hacerle daño a la gente, de amar a nuestro Dios, de buscar el favor en Él, de vivir una vida piadosa. Eso es lo que el Espíritu viene en nuestra mente. Entonces ya no hay necesidad de la ley. Sí, ya no hay necesidad de los rudimentos, de andar haciendo sacrificios y demás para perdón de pecados, ni nada de eso. Ya no hay necesidad. Sí. Cristo ya lo cumplió. Y fíjese lo que dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese lo que pasa cuando usted le da rienda suelta a la carne. Viene el adulterio cuando usted está casado. Viene la fornicación si usted está soltero. Viene la inmundicia, en otras palabras, cosas sucias como la pornografía, ¿sí?, las masturbaciones, las lascivias, ¿verdad?, que representan los deseos ilícitos, entre esos el homosexualismo y demás. La idolatría, ¿verdad?, cuando usted empieza con el ego y yo soy primero y después yo, cuando empezamos a buscar otras fuentes que no vienen de Dios. Las hechicerías, hermano, cuando nosotros queremos imponer nuestra voluntad sobre los demás, no oímos razones, ¿sí? Y eso viene, ¿verdad?, como si fuera un control mental sobre los demás, cuando imponemos nuestra voluntad sobre los demás. Cuando viene también las enemistades, empezamos a salir de pleitos con la gente, celos, cuando somos celosos, hermano, pero no de una manera correcta y dañamos con esos celos. Las iras, ¿verdad?, cuando nos enojamos. Los pleitos, las disensiones, cuando dividimos, ¿verdad?, las herejías, las envidias, hermano, ¿sí?, los homicidios, hay gente que llega hasta matar, ¿verdad?, borracheras, la gente que se deja llevar por los vicios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que participan o practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nosotros no podemos errar, hermano, no podemos vivir en pecado y pensar que Dios nos va a perdonar y que Dios sí tal vez lo haga si estás a tiempo de arrepentirte, pero Dios también espera un corazón sincero, no que le pidas perdón hoy por haber fornicado y la otra semana lo vuelvas a hacer y estés esperando que Dios te perdone cada 5 minutos, ¿sí? Porque eso es tentar a Dios y tarde o temprano el pecado y la muerte van a venir a tocar a tu puerta y tal vez no alcances a arrepentirte la última vez. Y así es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Y aquí nos dice, en otras palabras, también nos está diciendo, no erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra también eso cosechará. Y si tú estás sembrando para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción, muerte. Y cuando tú siembras en el Espíritu, también vas a cosechar vida. Y dice, fíjese la oposición o el contra, fíjese lo que dice aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz,
es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que significa control, ¿verdad? Autocontrol. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el consejo? Deja el fruto de la carne y toma el fruto del Espíritu, ¿sí? Conviértete en una persona amorosa, una persona que tiene gozo, felicidad, ¿verdad? Que tiene paz, que tiene paciencia, que es buena, que es bondadosa, ayuda a los demás, que es mansa, ¿verdad? Acepta consejos y ayuda. La templanza, que es tener un dominio propio sobre nosotros mismos y no dejarnos llevar, ¿verdad? Ni por las iras ni por los enojos. Si usted compara las cosas que están aquí, fíjese, se lo voy a comparar yo a usted para que vea. Si usted se fija, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ¿sí? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, ya van 15, orgías 16. Entonces ahí nosotros vemos que son 16 cosas en comparación de 9 que son el fruto del Espíritu, porque el número 9 significa fruto. Es por eso que la mujer tarda 9 meses en dar a luz, ¿verdad? Significa fruto. Entonces, estos 16 se pueden contrarrestar con estos, y fíjese la comparación que vamos a hacer. Como por ejemplo, ¿de qué manera puedo yo combatir el adulterio y la fornicación? ¿Cómo puedo yo combatir tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o relaciones sexuales estando soltero? Bueno, eso se combate, hermano, con amor. Porque si yo amo a mi esposa o a mi esposo, no lo voy a engañar. Si yo amo a mi novia, no la voy a obligar a una relación premarital incorrecta. ¿Sí? Igual aquí, ¿verdad? Cuando nos habla y vienen las inmundicias, la lascivia, ¿verdad? Y luego viene la idolatría y la hechicería. Eso, hermanos, se pelea, sí, pero eso se pelea también con amor. El amor pelea la mayoría de ellas, pero vamos a ver otras de las que no pelea el amor, como por ejemplo, ¿con qué voy a pelear yo la siguiente serie? Que es enemistades, disensiones, herejías, envidias. Bueno, todo eso, ¿verdad? Se hace con la bondad, con la mansedumbre. Si nosotros vamos y vimos borracheras, orgías, todo eso se hace, ¿verdad? O se pelea, hermano, con el gozo, porque yo si tengo felicidad no necesito la bebida para poder olvidar el dolor, porque no hay dolor, hay gozo, hay paz en mi corazón. Yo no necesito esas cosas, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Vemos nosotros, ¿verdad? Homicidios, ¿verdad? Iras, pues no lo voy a hacer porque soy benigno, soy bondadoso. No tengo por qué levantar mi mano ni herir a nadie, mucho menos asesinar a nadie. Entonces aquí nosotros vemos que Pablo les estaba diciendo, es completamente opuesto el fruto del Espíritu al fruto de la carne. Pero el fruto del Espíritu, ¿sí? No me lleva a tener ningún problema contra la ley. Por ende, la ley no se opone al fruto del Espíritu. Pero los frutos de la carne, ahí sí, porque si yo daño a otros, la ley viene contra mí y me va a exigir el derecho de mi hermano. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros entendamos la palabra de Dios y lo que nos está hablando el día de hoy. Aquí viene una pregunta que quiero hacer antes de terminar con la clase. Y fíjese lo que dice. Y ahí en su casa usted medite en esta pregunta. Fíjese, ¿de qué manera el amor a Dios y al prójimo disuelve la hostilidad entre los cristianos? ¿Qué otros problemas en la iglesia pueden ser resueltos por el amor? ¿Qué problemas tiene usted, hermano, que el amor no pueda solucionar? ¿Qué problemas tiene usted que el amar a Dios y someterse a Dios, el amar a su hermano y someterse a su hermano, no pueden arreglar? Si nosotros vemos y analizamos lo que se decidió en el Concilio de Jerusalén, lo que Jesucristo dejó establecido, ¿sí? 6 normas en total. Yo creo que no hay nada, hermano, ningún problema que usted se pueda acarrear a su vida si usted obedece estas cosas. Pero debido a que nosotros le damos libertad a la carne,
es que pagamos la consecuencia. Es la carne la responsable de los problemas dentro de la iglesia. Es nuestra carne la responsable de los problemas en nuestra familia. Entonces este es tiempo de que nosotros empezamos a combatir la carne. ¿Cómo? Con el Espíritu. Es tiempo de alimentar más al Espíritu para que el fruto del Espíritu pueda combatir mis deseos carnales y pueda gobernar en mi vida en lugar de gobernar la carne. Aquí nos dice, si tú eres del Espíritu, entonces vive de acuerdo al Espíritu. Deja que el Espíritu gobierne. Y es la única manera, hermano, en que podamos nosotros garantizar que vamos a vivir una vida, ¿verdad?, piadosa correctamente, y que vamos a respetar el derecho de nuestros hermanos sin meternos en tantas dificultades y en tantos problemas. Y aquí viene la última pregunta: ¿qué voy a hacer? Dice, el Espíritu Santo produce frutos en la vida del creyente en Cristo. ¿De qué manera el fruto del Espíritu se ve en su vida? Bueno, en sus actitudes. Mis hechos hablan más fuerte que mis palabras. Como les decía hace un momento, yo puedo decir que yo amo a Cristo. Incluso yo puedo hacer milagros en el nombre de Cristo. Eso no me hace un cristiano. Recuerden que Jesucristo dijo en el pasado, dijo, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, ¿en tu nombre no profetizábamos? ¿En tu nombre no echábamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos grandes milagros? Y el Señor les va a decir, apártense, no los conozco. ¿Por qué? Porque jamás ha sido una doctrina que el que tú en el nombre del Señor hagas milagros, hables en lenguas, tengas dones espirituales. Nada de eso. ¿Sí? Eches fuera demonios. Nada de eso determina mi salvación. ¿Sí? Nada de eso determina el que yo sea un hijo de Dios. Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces son los frutos que tú des, ese comportamiento en el Espíritu que determina si tú eres un hijo de Dios o no. Es por eso que cuando a mí de repente me dicen, no, es que hay que ir a ver a aquel hermano porque aquel hermano hace esto. Y yo lo primero que pregunto, ¿y cómo vive? ¿Cómo se lleva con su esposa? ¿Cómo se lleva con sus hijos? ¿Qué testimonio están dando sus hijos? Entonces yo digo, bueno, él debe primero de hablarle a sus hijos, a su esposa, porque si no está gobernando bien su casa, no puede gobernar la casa del Señor. Entonces nosotros tenemos una obligación, hermano. Tenemos una obligación delante de Dios. Nosotros tenemos que dar fruto. Y si ese fruto no da, al igual que la higuera, el Señor nos va a secar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra en el día de hoy? El fruto del Espíritu nos da vida y podemos compartir esa vida con otros. El fruto de la carne nos da muerte y nos llevará a la muerte y a llevar a otros a la muerte también. Entonces, tome una decisión en esta mañana. Tome una decisión y usted decida si desea vivir en el Espíritu o quiere satisfacer los deseos de su carne. No más que recuerde, lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. O lo podemos decir mejor como lo dijo Salomón al final. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio todas las cosas, lo que esté a plena luz o lo que esté oculto. Dice, y cuando lo traiga, entonces seremos juzgados. Sean cosas buenas, sean cosas malas. Entonces, yo a usted le digo, ¿cómo quiere vivir? ¿Quiere vivir de acuerdo al Espíritu o quiere satisfacer los deseos de su carne? ¿Cómo está viviendo ahorita? ¿Está satisfaciendo los deseos de su carne o está viviendo en el Espíritu? Porque yo le digo una cosa, Cristo viene pronto. Que no lo pesque, hermano, viviendo en la carne. Viva en el Espíritu, encienda su lámpara y llénela suficiente de aceite para que cuando el novio venga, usted su lámpara esté encendida. No sea imprudente, sea prudente y busque de Dios, porque no esperamos tantos años. Muchos cristianos tenemos muchos años. Yo tengo alrededor de 37 años de ir a la iglesia, de ser cristiano, de haberme convertido
más de 27. Ahora, mi pregunta para usted es, ¿usted cree que yo ya viví todo este tiempo para volver atrás? Nada más porque todo a mi alrededor se está desmoronando. No, hermano. Ahorita en tiempos difíciles usted nomás tiene dos opciones. O se pesca más del Señor y reanima su fe, o usted se aparta completamente. Pero yo le voy a decir como está escrito: el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, haga lo que tenga que hacer. Pero cada quien de nosotros somos responsables por nuestros actos. Y yo deseo vivir en el Espíritu. Yo deseo darle al Espíritu la rienda suelta de mi vida. Pero yo no voy a vivir de acuerdo a los apetitos de mi carne, y tengo que someterlos, tengo que sujetarlos, porque Jesucristo está conmigo. Y si Él me dice que todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Él. Y eso va a ser suficiente. Como dice Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si yo me siento débil, en realidad soy fuerte. Deje que Dios le dé la fortaleza que usted necesita para vivir en el Espíritu, y combata a todo momento los deseos de su carne. Esto es de Dios, es bueno y es una doctrina saludable. Dios les bendiga y espero verles pronto la próxima semana, si es posible. Dios les bendiga. Un abrazo. Que tengan un bonito domingo.